Han pasado 23.000 millones de años tras el aliento generativo. Las 4 mayores civilizaciones, descendientes de los antiguos humanos que ejercían su dominio sobre el universo, anhelaban el escondido Nexum, que les daría el conocimiento y el control total sobre las demás civilizaciones, además de la posibilidad de escapar del proceso de colapso perceptible en todo el universo. Fue entonces cuando una kilonova estalló junto a la lejana y desconocida Galaxy, reduciendo la edad de bronce a los atavianos, la avanzada civilización que ocultamente había logrado descifrar los misterios del Nexum y trasladarlos a las reliquias tecnológicas, ahora dispersas y semienterradas por distintos planetas. Al descubrirse el Nexum en Galaxy se produjo el efecto llamada de las civilizaciones más ambiciosas y destructivas del decadente universo. No todo serían dificultades. Entre los meteóricos restos de la semidestruida Galaxy se encontraban numerosos asteroides de cuya extracción obtendrían los cristales Nexum para avanzar tecnológicamente hasta conseguir explotar todos los sistemas exóticos de Galaxy y explotar sus preciados recursos. En los restos de las nubes de asteroides y agujeros de gusano también se escondían elementos que permitían controlar los eventos que ocurrían en aquellas inestables regiones. Así pues, las flotas emprendieron a la vez el viaje hasta sus respectivas puertas Tannhäuser, donde llegarían solo escasas naves y aún menos energía como único recurso. De las guerras Nexum, solo una civilización sobrevivió. Hola, maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos a un vídeo más. Bueno, como habréis visto en la miniatura y aparte de lo que os acabo de contar del tema de 4X, pues evidentemente os traigo el primer 4X al canal, que sepáis que tengo más, ¿vale? Ya creo que los que me seguís en las redes sociales sabéis que tengo pues el Twilight Imperium, tengo el Star Trek Ascendancy y tengo alguno otro más en la recámara que ahora mismo no me acuerdo ni de su nombre, pero bueno, tengo por ahí más y bueno, pues en esta ocasión voy a empezar ya con los 4X que tengo con Nexum Galaxy, ¿vale? Bueno, este es la cajita pequeña que ya hice un unbox en su momento de varias cositas que trajimos de Dracoideas, ¿vale? Con las minis, porque estos son las minis, tenemos ya por aquí Nexum Galaxy. Aquí lo tenemos, el juego base, y tenemos el Asteroid que vamos a jugar con la expansión de Asteroid para que esto sea un 4X, ¿vale? Vamos a intentar pues explorar zonas y conseguir recursitos y conseguir sus cositas, ¿vale? ¿De qué consta este juego? Bueno, pues es un juego de naves, ¿vale? Que tienes que pues ir conquistando pues otros planetas y conseguir los puntitos de victoria de dos maneras. Una de ellas sería destruyendo por completo al rival, u otra destruyendo por completo al rival. Otra es consiguiendo puntitos de victoria ganando batallas y también expulsando de los soles, ¿vale? Porque al fin y al cabo son soles, son estrellas, expulsándolo de sus zonas, ¿vale? Y entonces con esto pues vamos ganando los puntitos y pues ganamos si conseguimos 6 puntitos de victoria. Bueno, aquí tenemos una monedita, que esta moneda era para los backers, ¿vale? Los que estaban metidos en el Kickstarter, y se utiliza para saber quién tiene la iniciativa. Bueno, en esta situación la iniciativa siempre la voy a tener yo porque el bot va a ser siempre secundario, ¿vale? Y tenemos por aquí la chuletilla, que me va a venir muy bien para indicarme que un planeta pues me daría 1 de energía, un sol me da 2 de energía y se puede construir un máximo de 3 naves y el coste de cada nave. El primero vale 2, el segundo vale 3 y ya, o sea, solo se puede hacer 3, ¿no? 2, 3 y 4, sí, efectivamente, el tercero valdría 4. Se puede construir un quinto, o sea, una cuarta nave con coste de 1 de energía si tenemos una de las reliquias, pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. Más cositas que vienen por aquí, bueno, pues la fase de movimiento, que nos cuesta 1 de energía movernos en la misma zona. Aquí están las zonas planetarias, ¿vale? Movernos de aquí hasta aquí costaría 1 de energía. Para movernos de una loseta a otra nos cuesta 2 de energía. Y movernos a una loseta que no esté adyacente a la que estás cuesta 3 de energía.
Y esto es zonas de conquista, ¿vale? Si tú conquistas un sol, pues ganas 4 de energía en ese mismo momento. Aquí ganarías en un planeta grande, como puede ser este de aquí. Veis que tiene aquí unas marcas. Pues esas marcas significan que ganarías 3 de energía, 2 de energía para los medianos y 1 de energía para los pequeñitos. Esto acordaros que es cuando vas a conquistarlos, ¿vale? Le haces un saqueo, los saqueas en ese momento y ya se acabó. Y ya en el resto de turnos pues solo te dan 1 de energía cada planeta, independientemente de la cantidad que tenga aquí de las marcas estas, ¿vale? Y 2 de energía el sol. Bueno, lo vamos viendo sobre la marcha. Fenomenal, pues me quedo con esto. Como veis aquí están los tokens, que son las navecitas, que yo voy a utilizar las minis, ¿vale? Y por aquí pues son tokens bastante guays, porque con esto nos indica que no podemos realizar acciones de compra, recursos y demás. Y esto de aquí que no nos podríamos mover, ¿vale? Fenomenal. Y con esto pues ya lo tenemos apañado. Y esto de aquí para indicar pues por los puntitos, ¿vale? Yo voy a coger, pues yo qué sé, venga, los malos van a ser los azules, ¿vale? La IA va a ser el azul. Siempre empieza con 1 de victoria. Y yo voy a ser los rojos mismos. Bueno, pues dame un momentito, voy a ir montando el tablero, ¿vale? Según las reglas, estas están en inglés. Yo las tengo por ahí en español, que estaba consultándolas un momentito, entonces las tengo por ahí y ahora las rescato. No, esto está aquí, en guía avanzada. Aquí tenemos pues todos los sistemas que podemos hacer, incluso lo podemos hacer a nuestro gusto. De hecho tenemos aquí para 1, 2, 3 jugadores, para 6 sistemas. Bueno, buscaré alguno así que sea bastante majete. Algún sistema, por supuesto, serán de 6. Pero a lo mejor la orientación y demás, mirad, este a lo mejor me gusta. Cojo alguno de estos, ¿vale? Y después ya me lo voy apañando yo a mi manera. Venga, pues dame un momentito. Voy a montar el tablerito y continuamos. Bueno, como podéis ver, ya lo tenemos por aquí montado. Tenemos aquí a la IA, que son los azules, que como viene en las reglas, pues voy a jugar en modo difícil, que va a ser que tienen las reliquias. Ahora mismo no me he dado cuenta y he puesto las reliquias en los planetas grandes de cada sistema de estos. La verdad es que lo he hecho sin mirar, o sea, directamente lo he puesto y digo donde caiga. Así que ha sido casualidad, ¿eh? No es que lo haya colocado yo a posta. Empezamos siempre con 4 naves para los enemigos y 4 naves para mí. Fenomenal. En la parte superior vemos que significa que está a nivel 1 la IA, ¿vale? Y esta es la predicción, que si llegamos a ver cómo funciona, pues oye, fenomenal. Que no llegamos a verlo, pues nada. Bueno, y tenemos por aquí pues el macete de cartitas para la IA de los eventos. Venga, vamos a barajar, vamos a ver patatín patatán. Barajamos, lo dejamos bien mezclado. Va y cortamos por aquí y lo tenemos listo. Muy bien, pues lo dejamos ya aquí al lado, ¿vale? Bueno, no lo estáis viendo, pero bueno, está ahí arriba. Vamos a ver si podemos ponerlo por aquí, más o menos. Ahí más o menos se ve, más bien menos que más, pero bueno. Aquí en la parte de abajo a la derecha tenemos el sistema de puntuación. Acordaros, la IA ya empieza con un puntito, que lo tenemos por aquí, así que juega con trampas o ventaja o como queréis llamarlo. Este disco no vale para nada, solamente, espera, que lo he puesto yo aquí mal, es este de aquí. 1 y 2 jugadores. Venga, pues 2 jugadores. Y aquí, pues que le da el reflejo de la ventana, perdonad, es nuestro sistema. Bueno, esto de aquí no, porque esto es un agujero negro. Este es el sistema de asteroides, que lo vamos a necesitar. De hecho, según esto debería estar aquí. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque os voy a explicar por qué. A la hora de montar esto hay unas reglas específicas. Bueno, lo voy a enseñar y así ya no me tengo que comer yo aquí la cabeza con toda esta historia. Venga,
Inks, el sector Inks, ¿vale? Como veis aquí tenemos, pues eso, la zona, bueno, se ve regular, se ve bastante regular. Bueno, esto es que apenas se ve, apenas lo estoy viendo yo, así que, bueno, lo dicho, aquí nos dice cómo tenemos que montar el escenario y la zona de meteoritos, ¿vale? Que lo tenemos por aquí y ya está. Entonces esto de aquí lo voy a mover al otro lado, lo del tema de la IA, vamos a moverlo por aquí, vamos a dejarlo por aquí mínimamente, como no me va a ocupar mucho, porque la IA como muchos va a tener nivel 3, así que va a dar de sobra. Lo que pasa es que, claro, aquí da todo el reflejo. Aquí ya no da tanto reflejo, ¿no? Ahí yo creo que va bien. Vale, pues el sistema de puntuación lo voy a quitar. Vamos a ponerlo por aquí, el sistema de puntuación, por ejemplo. Y ya está. Y este pues lo dejamos aquí. El mazo de la IA. Vale, fenomenal, ya está. Venga, ya lo tenemos colocado. Lo dicho, 4 navecitas para mí. Un montón de naves para la IA y un montón de todo para ir en nuestra contra. Cositas que hay respecto al juego base. Bueno, pues tenemos cartas de tecnología. Tenemos de tecnología de nivel 1, que para poder trasladarnos en el juego base, tú podrías trasladarte de aquí hasta aquí, porque no están adyacentes, pagando solo su coste de 3 de energía. Pero en la expansión tienes que comprar la tecnología. Más bien que comprarla, tienes que investigar la tecnología para poder hacer el salto hiperespacial. Si no, no hay tu tía. Bueno, y aquí tenemos para poder producir 4 naves. Esto es para poder almacenar pues meteoritos, que los meteoritos lo tenemos por aquí. A ver qué os enseño por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí los meteoritos, que si le damos la vuelta pues se convierten en cristalitos. Así. Que los cristalitos pues se pueden utilizar para adquirir las tecnologías. De hecho, las tecnologías guapas que utiliza mi raza, que es la raza de los Clonix, como veis aquí viene pues 2 cristales. Tiene que ser 2 cristales del mismo color. Aquí tenemos, por ejemplo, que es de nivel 4. Aquí vienen los niveles de tecnología. Puede ser colores de diferentes, o sea, cristales de diferentes colores. Fenomenal. Bueno, pues tenemos de nivel 2, que me he enrollado ahí un poco. Estos de nivel 2, que están bastante guays, bastante majetes. Tú puedes pasar por nivel 2 sin necesidad de tener el nivel 1 anteriormente. Siempre y cuando puedas costeártelo, evidentemente, ¿vale? Pues nivel 3, aquí tenemos estos, aquí tenemos más almacén, que nos puede venir fenomenal. Y tenemos por aquí pues ya las cartas de nivel 4, ya os he enseñado un par de ellas, así que bueno, pues lo vemos por aquí y ya está. 29 naves es lo máximo que voy a poder tener si hago esta tecnología. Fenomenal. Bueno, cositas, mi chuletilla, que no falte la chuletilla. Y después las cartas que nos indican las acciones que podemos realizar. Esta va a ser que podemos obtener recursos y comprar naves. Este de aquí podemos obtener... Perdón. Con este de aquí es movimiento. Solo podremos movernos con las naves. Con este de aquí podremos movernos y con este de aquí pues podremos comprar naves y también podremos adquirir los recursos de los planetas que hayamos adquirido. Fenomenal. Pues con este de aquí pues lo mismo. Solamente podríamos comprar naves y adquirir los recursos de los planetas adquiridos o los donde estamos o los que hemos conquistado, aparte también de las estrellas. Y este de aquí pues lo mismo, pues obtenemos los recursos, compramos y demás y después nos movemos y ya no tenemos más. Una vez que hayamos hecho esto, por ejemplo, pues le damos la vuelta. Una vez que hayamos completado los cuatro acciones, por llamarlo de alguna manera, las 4 activaciones, yo creo que es lo más correcto, le volvemos otra vez a su cara normal, a su anverso, ¿vale? Fenomenal, pues ya con esto ya lo tendríamos montadito y apañado para empezar la partidita. Y cositas guays. En la expansión los planetas también explotan,
¿vale? Y hay lunas también, y hay cositas guays. Pero vamos, que los planetas explotan y una vez que exploten los planetas, pues ya se acabó. Ya no recibes recursos por dicho planeta. Así que nada, tendremos que andar con mucho ojo a ver que no ocurra nada malo, ninguna explosión de planetas ni nada por el estilo. Así que yo creo que vamos a poder empezar ya. Yo creo que sí, vamos a empezar ya un turnito o dos. Voy a colocar un poquito mejor la cámara, voy a dar un poquito de luz porque aquí se ve esta parte derecha muy mal. Voy a ver si le doy un poquito de luz. Y otra cosita más. Aquí tenemos los recursos de energía. Estos son 5 de energía y estos son 1 de energía. Empezamos con 3 de energía. También valen como cristales. Bueno, como cristales no, miento. No valen como cristales, sino vale para pagar la energía que vamos a necesitar. Los cristales nos lo dan los meteoritos estos. ¿Vale? Fenomenal. Pues venga, voy a trasladar un poquito. Voy a dar un poquito de luz también, porque lo necesitamos. Y para adelante. Por cierto, estas son mis navecitas. Por aquí. Y las navecitas de los malos malosos por allá. Muy bien, pues vamos a ello. Creo que ahora se ve esto muy guapo. Bueno, fenomenal. Venga, pues voy a empezar. Tengo mis 3 de energía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo creo que lo mejor de todo va a ser movimiento. Y voy a utilizar la carta de movimiento. Así que le damos la vuelta y movimiento. Movernos por el mismo sistema. Ya viene por aquí la chuletilla. Movernos por el mismo sistema cuesta 1 de energía. Pues 1, 2 y 3. Perfecto. Pues los 3 de energía. Vale, pues ya tenemos conquistado toda la zona. Ahora, como ya os comenté al principio, como hemos conquistado planetas, aquí veis que este planeta tiene marcado como un 2, aquí tiene un 1. Y la estrella vale 4 al conquistarla. Al conquistarla solo. ¿Vale? Cuando vas a obtener recursos sin más, su valor es de 2, nada más. No sé dónde lo tenía yo por aquí. Aquí, su valor es de 2. Esto que veis que es como un solecito, pues eso. ¿Vale? Entonces, movimiento. Como me he movido aquí, pues he podido moverme al Sol. Cosas que explicar. Para poder llegar al Sol, tienes que haber obtenido o haber ocupado, mejor dicho, los 3 planetas del sector. Entonces puedes ocupar la estrella. Ahora, obtenemos sus recursos, porque hemos utilizado la carta de movimiento nada más. Bueno, obtenemos sus recursos, hay que saquearlo. Entonces tenemos 2, 3 y 4, 7. Pues 3 que tengo por aquí. Y cogemos 4 más de la bolsita. 1, 2, 3 y 4. Fantástico. Venga. Lo tenemos ya ocupado, ya lo tenemos guay. Ahora en teoría me podría dar defensa. Bueno, ya lo iremos viendo. No voy a meter más caña. No os voy a meter caña porque no puede ser. Bueno, pues entonces ya he terminado el turno. Yo ya no puedo hacer más. Simplemente me he movido porque ha sido la opción que he cogido. Moverme y ya está. Ahora vamos con la IA. La IA va a sacar 3 cartitas. Pues venga, una. Ya sabemos que va a ocurrir un evento en el J. Bueno. 2. ¿Vale? Y 3. Vale. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? En el J. ¿Hay J? Sí, tenemos J. ¿Dónde? En el planeta Tocho. ¿Vale? Aquí, en el planeta Tocho. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el planeta Tocho? Ahora nos tenemos que centrar. ¿Por qué sé que es la J y demás? Bueno, y sé que es el planeta Tocho. Bueno, pues porque aquí viene J. ¿Vale? Yo creo que lo estáis viendo. Ahí, no estáis viendo todo. Vale, dadme un segundito. Voy a desplazar la cámara a la derecha, que si no, no lo veis todo. Bueno, tampoco es que haya tenido que mover mucho, ¿eh? Vale, fenomenal. Venga, pues aquí pone J1. Entonces es la J1, que es este grandote. Y ahora tenemos que ver justo dónde hace estos hexágonos. Los laterales se van al garete, ¿vale? Los laterales no valen para nada. Aquí nos dice que no se puede mover, pero como no hay aquí ningún número que nos indique el tiempo, pues el tiempo, los turnos me refiero, pues entonces no hay tutía. No hay tutía, ¿vale? Este no se pone, pero este de aquí sí. Entonces va a ser 2 turnos en el cual no se puede mover ahí. En ese... a ver... ¡Ay, wow! Un momento que no cogí los tokens. Perdonad, os estoy diciendo movimiento y no es movimiento, es recolección
¿vale? De recursos. ¡Jo, petas! Que movimiento es la banderita. Esto, perdón, la banderita. Esto de aquí, que es un triángulo con más o menos con una diana. Y la banderita es para poder, pues lo he dicho, comprar navecitas. Y aparte también para obtener los recursos del planeta, de los planetas que tengas. Fenomenal. Pues nada, pues se ponen ahí para 2 turnos. ¿Y cuáles son los turnos? Los turnos son por las cartas que juegues. Ahora mismo hemos jugado el primer turno. Así que, pues eso. ¿De cuántos turnos consta el juego? De ninguno en especial. Cuando hayas terminado de hacer lo que tengas que hacer, es decir, hayas vencido al bot o bien hayas tenido tus 6 puntitos de conquista, es cuando termina. Mientras tanto, aquí se juega a vida o muerte. No hay más. Vale, pues ya hemos terminado. Ahora se recoge estos recursitos guapos de la IA y se descartan. De momento quedan descartados. Vale. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a continuar aquí otro turnito guapo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser obtener los recursos, así lo vamos viendo, y encima me voy a mover. Tomar viento. Me voy a mover, pero así sin más. Este creo que es militar, ¿no? Sí, esa es una reliquia militar. Las reliquias, cada reliquia tiene una función especial. Como esta, por ejemplo, que es una M, que es... no me refiero que sea una M de ya sabemos qué, sino que es una reliquia militar. Significa que yo, para poder atacarle, no puedo ir solo con 2 naves, tendría que ir con más, ¿vale? Con 3 o 4 naves para poder atacarlo. Ya iremos viendo cómo funciona el sistema este de ataque a otras naves y demás. Lo primero, venga, voy a obtener recursos con esta carta de aquí. Obtenemos recursos 1, 2, 3, 4 y 5 por el sol. Acordaros, como ya esta zona ya es nuestra, los recursos se obtienen de esto de aquí, ¿vale? 1 por cada planeta, da igual el tamaño, y 2 por el solecito que tenemos ya también conquistado. Ya os dije que para obtener el sol tienes que tener el resto de sectores, o sea, el resto de planetas conquistados, ¿vale? Entonces tenemos 5 y ya está. Pues 5 más, vamos a obtener 5 más. Pues venga, cogemos 5 más los 7 que ya tenía. Pues fenomenal. 4 y 1, 5. Va. Tenemos por aquí los 5 más los 7 que ya tenía. Pues tenemos aquí un montonazo. Tenemos 12. Bueno, pues vamos a ir aprovechando. El máximo que puedes tener de energía son 20. Si consiguen más de 20 se van a desechar, porque no hay sitio donde almacenar. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir. Como ya tengo los recursos, ya puedo construir. Pues cogemos por aquí. Yo creo que... Vamos a ver si con las pincitas a lo mejor... Vamos a coger 1, 2 y 3. Solo se puede construir una nave por planeta y un máximo de 5 naves que pueda haber en cada planeta. No puede haber más. Entonces, el primero vale 2. El segundo vale 3. Y el tercero vale 4. Con lo cual hemos gastado 2 y 3, 5 y 4, 9. 2 y 3, 5 y 4, 9. Sí, justamente. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Pues fenomenal. Pues ya está. Pues retiramos esto de aquí y ahora me voy a mover. Así sin más. Me voy a mover y me voy a quedar tan ancho. ¿Dónde me voy a mover? Pues tengo varias opciones. Podría venirme aquí. Por ejemplo. Lo que pasa es que solo puedo mover una nave. Podría intentar moverme aquí y ya obtengo 3 recursos extras. O bien venirme aquí y obtener 3 recursos extras. Aquí lo que importa realmente es intentar hacernos con algunas reliquias. Pues yo creo que vamos a hacer eso. Vamos a ver, porque este va a ser complicado. Yo creo que una buena solución... Bueno, es que también necesito tecnología, así que tendría que mandar a alguien aquí. Lo que pasa es que está complicado. Está bastante complicado. Porque tengo que adquirir esta tecnología. Y necesito 3 de energía. No voy a gastarlo ahora. Porque ya estoy en la fase de movimiento más que nada. Pues venga.
cojo, pago 2 de energía, me voy a venir aquí con esta misma nave, ¿vale? Me vengo aquí y esta zona ya está conquistada, esa zona ya es mía, con lo cual ya voy a saquearla y obtengo los 3 de recursos y ya no puedo hacer más. Solamente me faltaba un cristal de energía. Los otros 3, es decir, el saqueo solo se hace al final del turno, con lo cual ya no puedo hacer nada más. Bueno, pues cogemos nuestra cartita y le damos la vuelta. Vale, pues ya está. Ya no podemos hacer más. Turno del bot. Vamos a ver qué nos saca, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y cómo nos va a machacar el bicho, el malo maloso. Venimos por aquí, ¿vale? Al K, sistema K. ¿Está el K por algún lado? No está el K. Vale, pues este no va a ser. El H, ¿está el H por algún lado? F, G, H, no está el H tampoco. Vale, pues vamos a ver este de aquí. El B yo creo que sí está, ¿no? No, A, B, C, D. Pues mirad, hemos tenido suerte. Y en esta ocasión, en el turno de la IA, no va a hacer el H. Hemos dicho H. H no está, ¿vale? B no está tampoco y la K no está tampoco. Vale, pues en esta ocasión pues lo dejamos así porque no está en estos planetas. No está estos sistemas, mejor dicho. El sistema K, sistema H y el sistema B. Pues fenomenal, esto de aquí ya se pueden retirar. Pues listo. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque ya veis que cada turnito pues hay que pensárselo y se alarga un pelín y ya vamos aquí pues por lo menos un ratito bastante larguillo. Así que nada, habéis visto ya más o menos un poquito en funcionamiento, ya habéis visto cómo para dónde va a ir los tiros en este juego y ya veremos cómo funciona también el sistema guay, porque está claro que tengo que ir a por el hiperespacio para poder descubrir nuevas zonas. Por cierto, las nuevas zonas que se descubren no pueden estar conectadas aquí, así que iremos viendo cositas y poco a poco entraremos para poder atacar al bot y a ver qué es lo que sucede. Lo que pasa es que el bot es muy tonto las tres, es muy tonto las tres. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No quiero alargar mucho más el vídeo. Lo dicho, ya habéis visto un poquito cómo funciona, hemos visto cómo funciona un poquito el bot y tal. Y con esto yo creo que me quedo a gustito porque entraremos en materia en el próximo vídeo. Así que nada, daros las gracias por estar ahí. Y sobre todo aquellos que os estáis suscribiendo y a los suscriptores también os doy muchísimas las gracias por vuestro apoyo, que nos viene fenomenal para poder traer cosas guapas y nuevas al canal. También a aquellos que no estéis suscritos, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. Deciros, es completamente gratuito y además a nosotros nos apoyáis un montón y nos ayudáis muchísimo, ¿vale? También deciros que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos y evidentemente por aquí, por YouTube, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os esté así picando un poquillo de curiosidad de cómo va a ir evolucionando esta partida. Así que nada, nos vemos. ¡Hasta luego!